¿Qué tan bueno o qué tan buena es usted para esperar? ¿Ah? ¿Qué tan bueno es usted para tener paciencia? ¿Usted es paciente o es impaciente? A usted le dice, como le dice el chavo a don Ramón, sí, es que no me tienen paciencia. Sí. O usted es una persona paciente. ¿Cómo se define usted, paciente o impaciente? ¿Cómo se define? ¿Usted es paciente o impaciente? Si usted no sabe, pregúntele a su esposa, a sus hijos. Ellos claritico le va a decir cómo es usted. ¿Cierto? Porque vamos a hablar de una de las características del Señor. Que el Señor es paciente. Y eso nos gusta, ¿no? Queremos que el Señor sea paciente con nosotros, pero nosotros no somos tan pacientes como Él lo es. Y yo quiero que miremos la paciencia de Dios, hermanos, a través de la venida del Señor, para que podamos entender la paciencia de Dios, porque a veces la paciencia de Dios se malinterpreta y necesitamos tener muy claro quiénes son los que la malinterpretan, quiénes son los que abusan de esa paciencia de Dios. ¿Y qué es lo que espera el Señor al Él tener paciencia con nosotros? ¿Le parece interesante el tema, sí o no? Muy interesante. Vaya conmigo, por favor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. ¿Cómo titula ahí en sus Biblias esa porción de la palabra? El día del Señor vendrá. Y yo quiero hoy mirar o hablar acerca de la paciencia de Dios a la luz de su venida. A la luz de su venida. Entonces, lean conmigo, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabed ante todo esto, o ante todo, que en los últimos días vendrán quienes, burladores, andando, viviendo según sus propias concupiscencias o sus propias pasiones o sus propios deseos, y diciendo, esos que viven así van a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero, amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Escuche el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿cómo es el Señor? Paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿cuántos? Todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, ay hermanos, mire qué bendición, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por esto, amados, estando en qué? En espera de estas cosas, es decir, nosotros estamos aguardando con paciencia que eso ocurra. Por esto, amados, estando en espera de estas cosas, procurad ¿cómo? Con diligencia, no perezosos, no desordenados, no, en fin, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprochables, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dejémoslo hasta ahí. Amén. Yo quiero mirar, hermanos, en esta noche la paciencia del Señor, esa característica de Él, a la luz de su venida. Amén. Porque Él vino a la tierra como lo prometió en el Antiguo Testamento y se cumplió, y Él se hizo hombre y estuvo en medio nuestro. Pero estando aquí en la tierra, Él también prometió que iba a volver. Dígale que tiene a su lado, el Señor va a volver. Y debemos esperarlo. Amén. Y entonces, aquí está la iglesia esparcida, a los que les está hablando el apóstol Pedro, a los que están siendo perseguidos, a los que están siendo probados, a los que están siendo desplazados por causa del Evangelio. Ellos están siendo probados en su fe, están sufriendo, y ellos están diciendo, algunos de ellos están diciendo: Señor, ¿cuánto tiempo más vas a esperar para venir? Ellos tal vez querían que el Señor viniera pronto. Y entonces el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe para darles consuelo. ¿A cuántos les gusta que les den consuelo? ¿Cuántos son aquellos que en medio de la desesperación alguien le dice: tenga paciencia, el Señor va a obrar, esto va a cambiar? ¿Cuánto les gusta que los apacigüe? Amén. Y necesitamos eso. Entonces vamos a mirar la paciencia del Señor a la luz de su venida. Una paciencia mal entendida, una paciencia mal interpretada, y una paciencia de la cual algunos se aprovechan. Entonces noten por favor versículos del 1 al 4. Allí el apóstol Pedro está diciendo que esta es la segunda carta que les está escribiendo, que en ambas despierta con exhortación al entendimiento de ellos, a la cordura, al conocimiento que tienen. Dice, para que tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los profetas y ahora por los apóstoles, de que el Señor volvería. Y aquí es donde uno ya empieza a pensar en que debemos tener paciencia, porque el Señor dice: ya vengo. Y nosotros, Él se va, pero va a volver. ¿Me hago entender?
Y a veces sale nuestra esposa de la casa y pasan horas y uno llama, te demoras, ¿cierto? Ya uno empieza, se le falta a los hijos o viceversa. La esposa llamando al esposo, te demoras porque no ha llegado, no ha salido, porque es el deseo de que venga, de que venga. Yo no sé, hermanos, si usted está esperando la venida del Señor, pero deberíamos de esperarlo y deberíamos de prepararnos para la venida de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el Señor dice, voy a venir, pero como viene el sufrimiento, viene la persecución, vienen las pruebas, vienen unas situaciones que lo acongojan a uno, entonces ellos ya empiezan como a desesperarse y a pensar, ¿será que el Señor sí va a venir? Y empieza su fe a tambalearse, y empieza su fe a ser probada. Y para acabar de completar, de que el cristiano está en medio de una dificultad, está esperando las promesas de Dios, llegan unos personajes de los que habla aquí la palabra en el versículo 3. Mírenlo por favor. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán quienes, burladores, andando según sus propias pasiones. Y esa clase de personas van a hacer la siguiente pregunta: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cómo así que su Dios dijo que iba a venir y todavía no ha llegado? ¿Por qué todavía no llega? Yo no creo que Él vaya a venir. Y entonces aquí ya empezamos a mirar que esa paciencia de Dios se empieza a malentender, porque la paciencia de Dios para estos la toman como si Dios fuera un incumplido. ¿Me hago entender? ¿Cómo así que va a venir y no viene? Pero esta clase de personas que colocan en tela de juicio la venida del Señor y no lo toman como la paciencia de Él para arrepentimiento, dice unas características de estas personas. Y el versículo 2 dice que son personas burladoras, personas que se burlan o hacen chiste o se mofan de los santos, del Señor, de lo que hacemos. Ellos todo lo que hacemos lo toman en burla. Y lo otro que dicen aquí es que esa clase de personas anda según sus propias pasiones, sus malos deseos. Entonces, como para ellos el Señor no va a venir nunca, entonces ellos hacen como bien les parece. Si yo sé que no va a venir el juez del universo, si Él no va a hacer justicia, si Él no va a venir a dar retribución al que hizo lo bueno o al que hizo lo malo, entonces si yo no creo eso y también me burlo de eso, pues entonces hago según a mí me parece. Y hoy muchos están así. Mucha gente está actuando como si el Señor no fuera a venir. Y una cosa es que eso lo haga el que no cree en Dios. ¿Sabe qué es lo preocupante? Que los que dicen creer en Dios se comportan como los otros que dicen que Él no va a venir. Eso es preocupante. Eso es terrible. Eso es catastrófico. Que un hijo de Dios, que uno que sepa que el Señor va a venir y Él se comporte como aquel que cree que no va a venir, entonces uno dice, aquí como que hay algo raro. Aquí como que ese que dice o que cree que va a venir se comporta como si no fuera a venir, es porque realmente como que no es cristiano. Porque el cristiano espera a su Señor y se prepara. Esta clase de personas me hizo acordar del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 40 y pico, por ahí está, donde habla el Señor de esos siervos malos, esos siervos negligentes, ellos pensando en que su Señor iba a tardar. Versículo 48 dice que, pero si el siervo malo dice en su corazón, mi amo tarda en venir, y como él
dice que tarda en venir, en vez de prepararse para su venida, él se aprovecha de esa paciencia y de esa supuesta tardanza. Y mira lo que dice la palabra del Señor allí. Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor, ¿qué? Tarda en venir. Tarda en venir. Y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Lo trágico de hoy, hermano, es que algunos cristianos o personas que vienen a la iglesia no están pensando en la venida del Señor, y ellos también están pensando de esta manera y dicen, no, él tarda en venir, y como tarda en venir, entonces voy a maltratar a la gente, voy a hacer mal a la gente con los demás, voy a vivir para mí mismo, voy a buscar mis fines, me vuelvo egoísta, disfruto la vida, le doy rienda suelta a todo lo que yo sienta, y eso no importa. ¿Por qué? Porque el Señor tarda en venir. Pero el que piense de esa manera, la Biblia dice que es un siervo malo. Realmente no es un siervo del Señor. Esos son los que se aprovechan de la paciencia del Señor. Esos son los que dicen, como él todavía no tarda en venir, pues mientras viene, eso sí, voy a hacer y voy a deshacer. Y de pronto cuando él venga más adelante, entonces yo ahí sí me ajuicio. Esa es la paciencia del Señor mal entendida. Porque escúcheme esto, hermano, un cristiano o un hijo de Dios que tenga esa clase de pensamientos, que va a pecar y que va a aprovechar que Dios todavía no viene para darle rienda suelta a todo lo perverso, lo inmoral que haya, no crea que va a llegar un día donde va a decir, listo, me voy a arrepentir y ahora sí me voy a convertir. No, porque el poder del pecado, hermano, es tan fuerte que aquel que se mete en él, cuando quiera salir, no puede salir, a menos que Dios lo saque. Y entonces el Señor le dice, ya para explicar la paciencia del Señor o la venida del Señor, entonces ya lo siguiente, ya Pedro les explica a los hermanos que aun cuando al Señor no ha venido, hay evidencia de que Él sí cumple sus promesas, y que si Él dijo que va a venir, va a venir. Y también le va a decir, y esa tardanza de los que otros hablan, que el Señor recogió una tarde, que el Señor es incumplido, que es impuntual, a esos que piensan así, entonces luego se les da una explicación de por qué el Señor todavía no ha venido. ¿Me hago entender? A propósito, hermano, ¿usted cómo está esperando la venida del Señor? La forma de vivir suya muestra su manera de vivir, de hablar, de actuar. La actual muestra si usted cree que el Señor se tarda, o muestra si usted cree que Él ya viene. Su manera de vivir. Usted puede decir, si el Señor viene. Algunos dirán, pero como se está comportando no parece que lo estuviera esperando. Nuestra manera de vivir evidencia si el Señor viene o si para mí Él se tarda. ¿Está bien? Esa es la paciencia del Señor mal entendida. Ahora miremos la paciencia del Señor explicada. ¿Qué es lo que dice Pedro con respecto a la paciencia del Señor? Entonces volvamos otra vez a nuestro texto del día de hoy y vamos a mirar Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 5. Mire lo que dice en la paciencia del Señor o en las promesas de Él. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua,
¿De qué está hablando allí el apóstol Pedro? Está hablando del diluvio. Está hablando de Génesis, capítulo 6, donde empieza el Señor a decirle a Moisés, a Noé, le dice: el pueblo se ha corrompido en extremo, han desbordado los niveles de inmoralidad, han llegado a un momento donde voy a desarraigar toda esta humanidad y voy a hacer una humanidad nueva en Noé. Y entonces le dice el Señor a Noé que construya un arca. ¿Cuántos años se demoró construyendo el arca Noé? ¿Sí lo recuerdan? Creo que fueron más. Pero escuchen, el construir el arca para meter cantidad de animales, toda la vida lo veía ahí, trabajando. La gente lo veía y le decía: ¿para qué está haciendo esto? Decía: es que Dios va a traer juicio sobre la tierra porque la maldad se ha extendido y hay que arrepentirse, y este es el arca donde nos vamos a salvar. ¿Sabe qué hacía la gente con Noé? Se reían, burladores. O sea que los burladores no son de este tiempo, también hubo en otro tiempo. Y durante todo ese tiempo donde Noé estuvo construyendo, era una forma de decirle al Señor a esa generación que se arrepintiera, pero ellos no lo hicieron. Y dice la palabra que solo cuando empezó a venir el diluvio, a venir el agua, fue que ellos empezaron a clamar, pero ya la puerta se había cerrado. Casi que podemos decir que la paciencia del Señor para ese tiempo, para esa generación, tuvo un final. Ya no había forma de arrepentirse. Ya no había decirle: Noé, ábrame la puerta. Ya no tenía que decirle: no, hable con Dios porque Él es el que la cerró. Y durante todo ese tiempo, los hombres de Dios, los santos de Dios, viviendo una vida agradable, viviendo para la gloria de Dios y aguantando las burlas, el rechazo, el señalamiento de la gente impía. Y así como fue en ese tiempo, todavía lo es. Por eso de usted todavía se burlan, por eso a usted lo molesta, por eso a usted le critican, por eso a usted lo tratan de sacar de casillas con su fe, con lo que usted hace, con lo que usted vive para la gloria de Dios. Y entonces aquí el apóstol Pedro está diciendo: escúcheme, ellos dicen que el Señor no cumple sus promesas, pero miren hacia atrás, que cuando Él prometió, Él cumplió. Dígale a quien a su lado: Dios cumple. Dios tiene paciencia, pero también la paciencia de Dios tiene un límite. Pero no es una paciencia cortita, es una paciencia grande. Ay, ¿cuánto le dan gracias al Señor por la paciencia de Él? Díganme, si el Señor tuviera la paciencia nuestra, ¿cómo estaríamos nosotros? Gracias al Señor por su paciencia. La Biblia dice que el Señor es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Él no es de que un pecado y reaccionó pudiendo hacerlo en su santidad. No, Él tiene paciencia y Él tiene amor. Amén. Pero para ese pueblo un día terminó la paciencia. Ahora escúcheme, por favor. Si usted se devuelve a Pedro capítulo 2, por favor, hablando también de cómo Dios trajo juicio, porque los burladores estaban diciendo que el Señor no iba a venir y por lo tanto no iba a hacer justicia sobre aquellos que estaban haciendo mal. Entonces, en el capítulo 2 de la misma segunda de Pedro, dice a partir del versículo 4, evidencias del pasado de que Dios también hizo juicio. ¿Ya están conmigo? Dios no que 2:4, por favor ubíquense, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4.
Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. Pero mire también a otra clase de personas. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Otro ejemplo, también condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hermanos, lo que el Señor ha hecho con los pecadores en el tiempo antiguo debe ser un ejemplo para nosotros de que no debemos vivir como vivieron esas personas. Porque acá dice el Señor que al que vive impíamente en pecado, y Dios llamándolo, Dios diciéndole arrepiéntase, vuelva a mí, abandone el pecado y continúa en ese pecado, dice, si no perdonó a ellos, tampoco va a perdonar al que hoy desecha y desprecia su misericordia, su perdón. Esa es la paciencia del Señor explicada. ¿Me hago entender? Aquí ya Él está diciendo, no les hagan caso a esos que dicen que no va a venir o que Él no va a cumplir la promesa de venir, porque en el mundo antiguo, mire lo que sucedió con Noé, con Sodoma, con Gomorra, con los ángeles. ¿Me hago entender, hermanos? Y aquí está el Señor hablándoles de que si Él prometió que iba a venir, aun cuando algunos parezcan que se está tardando. Qué raro, ¿no? La paciencia del Señor, algunos la ven como si Él fuera un incumplido. Tremendo, ¿no? Como que le cortó la tarde al Señor, como que si Él fuera colombiano, ¿no? Que para todos llegamos tarde, que no debería de ser así. Pero noten lo otro, en esa paciencia de Dios explicada. Capítulo 3, otra vez ubíquense por favor. Versículo 9. Estoy acá mirando, era Juan, dice 3:9. Miren lo que dice con respecto a los que algunos se burlan de la tardanza del Señor. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora Pedro les está diciendo, amados hermanos, no es que el Señor se esté demorando, no es que Él haya cogido la tarde, lo que pasa es que Él es paciente, y en esa paciencia está soportando tanto pecado y tanta ofensa del mundo, aún de sus burladores, dándoles tiempo para que se arrepientan. Díganle que tiene a su lado, Dios le está dando tiempo. Aproveche el tiempo, aproveche el tiempo para arrepentirse. Hermanos, escúchenme, si el Señor hubiera venido el año pasado, usted se hubiera ido con Dios hace 2 años, hace 3 años, 5 años, o si viene ahora. ¿Me hago entender? La paciencia del Señor nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. Y algunos burlándose que por qué no ha venido. Cuando alguien le diga, ¿dónde está su Dios que dice que va a volver? ¿Por qué no ha aparecido? Usted dice, ¿sabe por qué no ha aparecido? Porque está esperando que usted se arrepienta. Lo ama tanto, que no importa su ofensa, le está dando tiempo para que usted venga a Él y conozca su perdón, su amor y su misericordia. Amado hermano, hoy quiero hablarle a los cristianos que llevan una vida tibia en el Señor. La Biblia dice que el Señor a los tibios vomitará de su boca. El tibio, hermano, tiene un problema, y es que cree con su vida de pecado y de santidad, como que un viene el mundo y el otro en la iglesia, cree que así se va a ir con Dios.
Y eso es una mentira del diablo, porque el Señor le está dando tiempo a cada persona para que se arrepiente y busque de Dios de todo corazón. ¿Cuántos dicen amén? No es tiempo de desordenarnos, no es tiempo de las canitas al aire, no es tiempo, hermano, de estar buscando amistades o mujeres por WhatsApp o por Facebook, por lo que sea, o hombres y tener una cantidad de conversaciones inmorales, mandar fotos, enviar y venir a la iglesia a burlarse del Señor, hermano. Pero mire que con todo y eso, el Señor le está dando tiempo. Para que se arrepienta, para que organice su vida. Yo tengo que hablarles de mi experiencia en estas semanas pasadas. Yo creí que tenía una enfermedad mortal y me puso a pensar sobre mi relación con Dios, aún siendo yo pastor. Y me di cuenta que tenía que organizar, pedir perdón, restaurar relaciones. Mucho orgullo, mucho resentimiento. Pero hermano, como creemos que el Señor se demora, entonces seguimos la vida como vamos o no, la empeoramos. Pero el que tiene a su lado, Dios le está dando tiempo. Porque Dios es paciente, porque Dios le ama. ¿Sabe por qué usted todavía no ha muerto? Porque Dios le ama y le está preparando para salvarlo. Y si el Señor viene por nosotros o nos manda a llamar y que tenemos que morir, lo importante es que muramos bien con el Señor. Amén. Porque la bendición es la presencia de Él, para que una vida acá llena de pecado, acumulando para la ira de Dios en el juicio final. Pero si el Señor le da tiempo, hermano, como lo dice aquí la palabra, es para arrepentimiento, no para abusar de su paciencia, no para abusar de su misericordia, no para volverse libertinos, ni mediocres, ni tibios. No es para eso. Es para que vivamos para la gloria de Dios, para que disfrutemos su presencia, para que lo adoremos con todo el corazón, para que en nuestra casa la gente vea que ahí está el Señor a través de nosotros, trayendo bendición a nuestra familia, para que cuando nos vean nuestros vecinos, ellos puedan ver a Cristo a través de nosotros y puedan ver el amor de Dios a través de nosotros. Dicen amén, hermanos. Esa es la razón, o esa es la explicación de la paciencia de Dios. Él está retardando su venida, entre comillas, para que nos podamos poner a cuentas con Él. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por su paciencia? Digan que tiene a su lado, aproveche. De verdad. Pero no sea un aprovechado de la paciencia de Dios. No abuse de la paciencia de Dios. Porque un día los pecados nos van a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Pero escuche lo otro. Y para terminar ya. Versículo 11, creo que ya no tengo. Sí. Si para el impío y para el pecador la paciencia de Dios es para arrepentimiento, ¿qué debe ser esa paciencia de Dios para el cristiano? Amén. Mire el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos las promesas de cielos nuevos y tierra nueva, en el cual mora la justicia. Si para el impío y el pecador la paciencia de Dios lo tiene que llevar al arrepentimiento, para el Hijo de Dios, para el Santo de Dios, para la nueva criatura en Cristo, la paciencia de Dios debe ser para que se santifique más, para que dé buen testimonio,
para que viva con alegría y espere con ansias la venida del Señor. Ustedes saben, hermano, la Biblia dice en Apocalipsis que la iglesia dice: ven, Señor Jesús. La iglesia no le está diciendo: ay, demórese un poquito, que necesito arreglar acá unas cosas. No. La iglesia del Señor dice: ven, estoy preparado, estoy ansioso por conocerte, por irme contigo, Señor. Amén, hermano. Aproveche la paciencia de Dios, pero no vaya a ser aprovechado de la paciencia de Dios para hacer lo malo.